La abadía de los carniceros se alzaba imponente sobre el acantilado, sus ruinas negras como el carbón y su silueta contra el cielo gris de Irlanda. Las nubes bajas y pesadas parecían abrazar las torres derruidas mientras el mar rugía con una furia implacable. Según la leyenda, nadie regresaba de sus oscuros pasillos, pero eso solo aumentaba mi determinación. Me llamo Benjamín O'Sullivan y soy historiador y arqueólogo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía un antiguo manuscrito que había encontrado por casualidad cuando realizaba una investigación sobre la gestión de recursos en la zona durante la Edad Media. Cuando empecé a leerlo supe que debía indagar más sobre este lugar. El manuscrito hablaba de una secta de alquimistas medievales que experimentaron con la carne humana, creando espeluznantes criaturas caníbales. La promesa de desentrañar esos secretos oscuros me había llevado a la abadía, armado con una linterna y una cámara. Caminé por el sendero que conducía a la entrada con paso firme. La puerta de la abadía, hecha de madera que con el paso del tiempo se había podrido dejando apenas parte de lo que fue sobre los goznes, se abrió con un gemido escalofriante, como si se quejara de mi intrusión en su largo letargo. Dentro, la atmósfera era densa y opresiva. Los pasillos mohosos estaban cubiertos de una fina capa de polvo, y el olor a podredumbre llenaba el aire, una mezcla de humedad y decadencia. Avancé lentamente, mis pasos resonaban en la oscuridad. La linterna iluminaba brevemente los muros, revelando grabados antiguos y estremecedores. Los dibujos, aunque erosionados por el tiempo, aún mostraban con claridad escenas de rituales macabros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba aquellas imágenes, preguntándome qué situaciones inquietantes habrían ocurrido en aquel lugar. De repente, un ruido me hizo detenerme en seco. No era un sonido normal, sino algo más siniestro. No se asemejaban a pasos, más bien un arrastrar de pies, acompañado por el sonido inconfundible de metal contra metal. La linterna parpadeó, por un instante, vi una sombra moverse en la distancia. El miedo me invadió, pero mi curiosidad y determinación eran más fuertes. Debía descubrir la verdad. Continué avanzando, cada vez más consciente de que no estaba solo. Los ruidos se hicieron más frecuentes, oyéndose en los pasillos como un coro de advertencias. En un momento, una risa gutural resonó, haciendo eco en las paredes de piedra y haciéndome detenerme nuevamente. La risa parecía inhumana, una mezcla de burla y anticipación. Llegué a una cámara más amplia. El suelo estaba cubierto de escombros y fragmentos de huesos, el aire era más pesado aquí, como si la misma vida se resistiera a entrar en este lugar. En el centro de la sala, un altar cubierto de símbolos crípticos y manchas secas dominaba el espacio. Mientras examinaba el altar, un gruñido me hizo girar sobre mis talones. En la penumbra, una criatura emergió de las sombras. Era una amalgama grotesca de carne humana, con cuchillas en lugar de manos y ojos rojos brillantes que resplandecían con una inteligencia maligna. Su cuerpo era una abominación, con miembros dislocados y piel estirada sobre huesos deformes. El pánico me paralizó por un segundo, pero el instinto de supervivencia rápidamente se impuso. La criatura se abalanzó sobre mí con velocidad y logré esquivar su primer ataque por poco. Sentí el filo de su cuchilla rozar mi brazo, dejando una línea de dolor ardiente. Grité también por el pánico absoluto de enfrentarme a una pesadilla hecha carne. Mis opciones eran limitadas, luchar o sucumbir. Saqué el cuchillo de mi cinturón, la única arma que tenía, y me enfrenté con el corazón latiendo desbocado. En un intercambio frenético de golpes y esquivas, logré herir a la criatura, que retrocedió momentáneamente, soltando un gruñido de dolor y furia. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Aproveché la oportunidad para correr, con la esperanza de encontrar la salida o al menos un lugar donde atrincherarme antes de que me alcanzara. Mis pasos resonaban como tambores en los pasillos oscuros, y el eco de mis propios gritos se mezclaba con los gruñidos de la criatura que me seguía de cerca. Sabía que no podría escapar por mucho tiempo. Cada puerta que abría conducía a más oscuridad y desolación. Finalmente, llegué a una sala más amplia, donde la luz de la luna dejaba ver una serie de libros antiguos y pergaminos esparcidos por el suelo. La habitación parecía haber sido una biblioteca o sala de estudio de los alquimistas. Sin perder tiempo,
busqué desesperadamente entre los libros y pergaminos, esperando encontrar algo que pudiera ayudarme a enfrentarme a las criaturas. Uno de los libros, más antiguo y desgastado que los demás, captó mi atención. Lo abrí con manos temblorosas, y las páginas amarillentas revelaron una serie de rituales y experimentos realizados por los habitantes de la abadía. Uno de los ritos parecía ser una especie de exorcismo o purificación, diseñado para neutralizar a las criaturas creadas por los mismos alquimistas. Mi corazón se llenó de una mezcla de esperanza y desesperación. Tendría que reunir algunos ingredientes y realizar el ritual si quería tener alguna oportunidad de sobrevivir. Al parecer las criaturas no dejaban de cazar a su presa nunca si no se las detenía. De repente, como llamada por mis lúgubres pensamientos, la criatura volvió a aparecer en la entrada de la sala, sus ojos rojos fijos en mí. Con el libro en una mano y el cuchillo en la otra, me preparé para una lucha desesperada. La criatura se abalanzó de nuevo y el caos del enfrentamiento llenó la sala. Libros y pergaminos volaron por los aires mientras luchábamos, y el sonido de sus cuchillas chocando contra el metal de mi cuchillo resonaba como a campanadas letales. Logré herir a la criatura varias veces, pero cada golpe que le daba parecía aumentar su furia. En un momento de desesperación, lancé el cuchillo con todas mis fuerzas, clavándolo en uno de los ojos rojos de la criatura. El monstruo soltó un aullido de dolor y cayó al suelo, retorciéndose en agonía. Aproveché el momento para coger el cuchillo y salir corriendo de la sala, llevando el libro conmigo. Sabía que mi tiempo se agotaba. La abadía estaba llena de esas criaturas, y solo el ritual podría darme una oportunidad de escapar con vida. Con el libro bajo el brazo, corrí por los pasillos oscuros, escuchando los gruñidos y pasos pesados detrás de mí. Las criaturas no solo eran fuertes y veloces, sino que parecían tener una inteligencia siniestra. Sabían trabajar en equipo, acorralándome en los pasillos estrechos de la abadía. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban de agotamiento, pero la adrenalina me mantenía aún en movimiento. Mientras corría, observaba los grabados en las paredes, tratando de encontrar alguna pista que me ayudara a entender cómo enfrentarme a esas abominaciones. Los grabados, aunque desgastados, narraban una historia de desesperación y locura. En una cámara pequeña, me detuve con el viejo libro en mis manos, lo abrí, y con la linterna, leí rápidamente su contenido. Describía un ritual antiguo que, si se realizaba correctamente, podría neutralizar a las criaturas. Estaba seguro de que los ingredientes estaban presentes en la abadía. Debía reunir polvo de huesos, un líquido negro que emanaba de las paredes cubiertas por un hongo y un fragmento del altar donde los alquimistas realizaban sus macabros experimentos. Con el libro bajo el brazo, emprendí una búsqueda desesperada. Los pasillos parecían interminables y los ruidos de las criaturas se volvían más cercanos. La tensión aumentaba con cada paso y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Logré encontrar el polvo de huesos en una sala llena de esqueletos, restos de los desafortunados que habían sido víctimas de los alquimistas. Los huesos, frágiles y amarillentos, se desmoronaban al tacto, convirtiéndose en un polvo fino que recogí cuidadosamente. El líquido negro lo obtuve de una grieta en la pared, donde una sustancia viscosa y fétida goteaba lentamente. El olor era nauseabundo y su textura pegajosa hizo que mi piel se erizara al contacto. Cada gota parecía palpitar con vida propia, como si contuviera la esencia misma del mal que había impregnado la abadía. Finalmente, volví a la antigua sala del altar. La habitación estaba llena de símbolos estremecedores y velas apagadas, y el aire era denso y pesado. La criatura que me había atacado antes apareció en la entrada, seguida de otras dos. Estaba acorralado. No tenía más opción que luchar. Con el cuchillo en la mano, me enfrenté a las bestias. Los gruñidos y chasquidos de sus mandíbulas resonaban en la sala, creando una cacofonía espeluznante. Logré esquivar sus ataques y herir a una de ellas, pero sabía que no podría mantener esa pelea por mucho tiempo. Cada movimiento era una lucha desesperada por la supervivencia, cada golpe recordándome la fragilidad de mi vida. Las criaturas se movían con una velocidad y agilidad, sus cuchillas centelleando en la penumbra. Sentí el filo de una de esas cuchillas en mi pierna, dejando un corte profundo y doloroso. Grité de dolor, pero el miedo y la adrenalina me impulsaron a seguir luchando.
Aproveché un momento para agarrar un fragmento del altar y comenzar el ritual. El altar, frío al tacto y cubierto de símbolos antiguos, parecía vibrar con una energía oscura. Mezclé los ingredientes mientras las criaturas restantes se acercaban. Cada segundo contaba y mis manos temblaban mientras vertía el líquido negro sobre el polvo de huesos y el fragmento del altar. Las palabras del libro resonaban en mi mente mientras las pronunciaba y el aire a mi alrededor comenzó a vibrar con una energía oscura y antigua. El ritual, escrito en una lengua olvidada, fluía de mis labios con una precisión que yo mismo no entendía. Sentí una fuerza desconocida tomar control de mis acciones, guiándome a través de los pasos necesarios. Las criaturas se acercaban más y más, sus ojos brillando con una furia insaciable. Podía sentir su aliento fétido y escuchar el chasquido de sus mandíbulas. El poder antiguo y malévolo del altar se extendía por la habitación, envolviéndome en su manto de sombras. Las criaturas, aquellas amalgamas de carne y odio, se detuvieron en seco, sus ojos rojos brillando con miedo esta vez. Sentí una presión intensa en mi pecho, como si la abadía misma estuviera viva y resistiéndose al ritual. Con un grito, las palabras finales del ritual escaparon de mis labios. Era un grito de desesperación, de lucha contra una oscuridad que parecía interminable. La energía oscura se condensó en un punto, y luego estalló hacia afuera, llenando la sala con una onda de choque que resonó en cada piedra de la abadía. Las criaturas comenzaron a desintegrarse, sus cuerpos grotescos y deformes convirtiéndose en una masa de carne putrefacta que goteaba al suelo en un charco de podredumbre. El olor a sepultura y corrupción llenaba el aire, impregnando mis sentidos con su hedor nauseabundo. Me desplomé en el suelo, exhausto y herido. Mi cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y cada respiración era dolorosa. Pero había sobrevivido. El peso de la batalla me aplastaba, por un momento, me permití descansar. Sentí que mi cuerpo se relajaba mientras mis ojos recorrían la sala, ahora libre de monstruos. Lentamente, me levanté y salí de la sala del altar, tambaleándome por los pasillos ahora silenciosos de la abadía. La linterna, casi sin batería, lanzaba sombras titilantes sobre las paredes, creando formas inquietantes que parecían moverse a mi alrededor. Cada paso era una lucha contra el dolor y el agotamiento, pero la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas, dándome una sensación de alivio y esperanza. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía una mezcla de triunfo y pánico. Había desentrañado los secretos de la abadía, pero también me había enfrentado a situaciones estremecedoras que nunca podría olvidar. La visión de los grabados en las paredes, los gritos de las criaturas y el hedor de la carne podrida permanecerán conmigo para siempre. Sabía que mi vida había cambiado. Al cruzar la puerta de la abadía y sentir el aire fresco del exterior, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El viento del mar era frío y revitalizador, limpiando los restos de la oscuridad que había dejado atrás. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, bañando el paisaje con su luz dorada. Había sobrevivido a la noche, pero el peso de lo que había descubierto se mantenía firme en mi mente. Había prometido proteger el mundo de los secretos de la abadía de los carniceros y con los conocimientos adquiridos, tendría que cumplir esa promesa. Las criaturas y la oscuridad que las había creado eran una amenaza que no podía ignorar. Sabía que debía encontrar una manera de asegurarse de que nadie más sufriera el mismo destino que yo. El conocimiento era un arma poderosa y tenía la responsabilidad de usarlo para el bien. Mientras me alejaba del acantilado, el eco de los gruñidos y chasquidos de las criaturas aún resonaba en mi mente. La visión de sus ojos rojos y sus cuchillas afiladas me seguirían por el resto de mis días. Sabía que el verdadero peligro no residía solo en esos monstruos, sino en la oscuridad que los había creado y que aún latía en algún rincón olvidado del mundo. Mi viaje no había terminado. La abadía había sido solo el comienzo. Ahora tenía que enfrentarme a las consecuencias de lo que había descubierto y asegurarme de que los secretos oscuros que había desenterrado no cayeran en manos equivocadas. Mientras caminaba hacia mi vehículo, sentí una nueva determinación crecer dentro de mí. Había sobrevivido a la noche más oscura de mi vida y con ese conocimiento, debía ser quien mantuviera a raya las situaciones estremecedoras que acechaban en las sombras. Y recuerda,
si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.